Hola a todos, soy Eric, esto es Tutanto Academy y en el vídeo de hoy vamos a comparar esta capturadora de vídeo barata con el Elgato Camlink 4K, del que ya hicimos una review hace unos días. Si no la habéis visto, id a verla, la podéis ver en esta tarjeta o también en el link que os vamos a dejar en la descripción, ya que hablamos de varias cosas que vamos a pasar por alto en este vídeo. En este vídeo vamos a comparar una capturadora con la otra y al final del vídeo vamos a explicaros para quién es ideal cada una de ellas. Pero ya os adelanto que esta pequeña capturadora me ha sorprendido muchísimo. Primero de todo vamos a empezar hablando del precio. Normalmente de los precios se habla al final del vídeo, pero en este caso la diferencia es tan abismal que creo que es importante conocerla desde el principio. Si habéis visto el vídeo anterior ya sabréis que el Elgato Camlink 4K cuesta unos 130 euros. Y esta versión de la capturadora la podemos encontrar fácilmente entre 15 y 30 euros. Yo pagué exactamente 14 euros por esta capturadora de vídeo. Os vamos a dejar todos los links en la descripción. Por lo cual tenemos que tener en cuenta que la diferencia entre una y la otra es 10 veces superior. 14 euros contra 130 euros. Ahora lo que tendremos que ver es si la versión cara es 10 veces mejor que la versión barata. Primero de todo, en cuanto al unboxing, sí que tenemos que tener en cuenta que la versión cara pues viene con su caja muy bonita, dentro con las instrucciones imprimidas en la tapa, con su adaptador USB, sus pegatinas y todo, mientras la versión más barata viene en una caja más simple y con las instrucciones en chino y también en inglés, no las tenemos en castellano. Pero hemos de tener en cuenta que sabiendo un poquito de inglés ya vamos a poder entenderlo muy fácil porque trae un montón de fotografías. En cuanto a las calidades de construcción, algo que me sorprendió bastante es que la versión barata está hecha de aluminio, por lo menos la carcasa es de aluminio, mientras la versión más cara, la carcasa es totalmente de plástico, por lo cual da sensación de que es más robusta la versión barata que la versión cara. Pero las apariencias no son lo más importante, lo que más nos tiene que importar es el rendimiento que vamos a conseguir con estas capturadoras. Las dos capturadoras nos van a servir exactamente para lo mismo. Las vamos a poder conectar a nuestro ordenador y vamos a poder meter una entrada HDMI a través de ella para poder grabar o hacer streamings de cualquier otra pantalla, una cámara o cualquier dispositivo como por ejemplo un lector de DVDs o lo que queramos. Vamos a poder meter esta imagen en nuestro ordenador para poder grabarlo o para utilizarlo como webcam o retransmitirlo en directo. La principal diferencia entre estas dos capturadoras es que la versión más cara funciona con USB 3.0 y esto nos va a permitir pasar mucha más información y por lo contrario la versión barata funciona con un USB 2.0, lo que nos va a hacer comprimir la imagen bastante más y luego veremos cómo afecta esto al resultado final. Pero aparte de esto, las dos funcionan exactamente igual. Las vamos a conectar al ordenador y metiéndoles la entrada HDMI que nosotros queramos, el ordenador ya nos las va a detectar directamente. No vamos a tener que instalar nada de nada. Entonces, a partir de aquí ya podemos utilizar el programa que nosotros queramos para realizar la función que queramos, ya sea grabar, hacer un streaming o lo que queramos. Por ejemplo, el Elgato Cam en su página web tiene un programa que podemos descargar para poder capturar la imagen directamente. Es decir, podemos descargar este programa para poder grabar la imagen que está llegando a esta capturadora. Por lo contrario, la versión barata no trae ningún programa y lo que tenemos que hacer es utilizar un programa de terceros, como por ejemplo el OBS Studio, que es totalmente gratuito y es el que te recomiendan que utilices en las instrucciones. Algo que tenemos que tener en cuenta es que Elgato es una empresa muy grande, por lo cual nos va a ser muy fácil poder obtener soporte para este dispositivo. En su página web vamos a poder encontrar muchísima información, además si tenemos cualquier tipo de problema nos podemos poner en contacto con ellos y nos van a ayudar a solucionarlo. Mientras esta versión barata no tenemos ningún tipo de soporte más que las instrucciones que vienen en la caja. Por lo cual esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ya que con esta es más posible que si tenemos algún tipo de problema lo podamos solucionar mucho más rápido, además de que seguramente va a tener menos problemas. Y mientras con esta, si tenemos algún tipo de problemas, vamos a tener que buscar nosotros la solución, sin ningún tipo de ayuda. Vamos a empezar a ver las diferencias que vamos a encontrar entre una capturadora y la otra. En primer lugar, en cuanto a la versión más cara, vamos a poder grabar en 4K a 30 fotogramas por segundo o a 1080 hasta 60 fotogramas por segundo. Mientras que la versión más barata, aunque diga que es 4K, en realidad solo puedes importarle una imagen en 4K, pero a nuestro ordenador va a entrar una imagen a 1080 hasta 30 fotogramas por segundo o a 720 hasta 60 fotogramas por segundo. Por lo cual, si necesitamos el 4K o el 1080 a 60 fotogramas por segundo, solo nos vamos a poder quedar con la opción más cara. Para poder comparar la imagen de las dos capturadoras, lo que hemos hecho ha sido sacar la señal de HDMI de la cámara que estáis viendo ahora y la hemos pasado por un HDMI splitter.
Esto lo que hace es, le metemos una entrada de HDMI y nos saca dos salidas HDMI exactamente iguales, por lo cual hemos conectado cada una de estas dos señales a una de las dos capturadoras y de esta forma lo que conseguíamos era poder tener exactamente la misma señal de entrada en la capturadora y poder comparar la diferencia que hay en la salida de cada una de estas dos capturadoras de vídeo. En estas pruebas lo que no hemos hecho ha sido desactivar la información de la cámara, por lo cual por la entrada HDMI estábamos recibiendo también toda la información de la cámara, el audio, las prestaciones de grabación, etc. Pero si quisiéramos, podríamos haber desactivado la función de información en la cámara para poder tener una imagen limpia y poder grabar únicamente la imagen que está viendo la cámara. Pero si quisiéramos tener una imagen limpia sin toda esta información, también podríamos hacerlo desactivando la información a través del menú de la cámara. Ya que la versión barata tiene que comprimir más la información, esto va a hacer que tengamos una imagen más comprimida y por lo cual un poco menos de calidad en ella. Esto lo vamos a poder notar en algunas ocasiones, por ejemplo teniendo un poco más de ruido en la imagen, también teniendo unos colores más comprimidos y en alguna ocasión, rara vez nos ha pasado, pero nos ha pasado en alguna ocasión, hemos tenido algún pequeño salto de imagen con la versión barata. Son saltos muy cortos y muy rápidos que apenas nos llegan a molestar, pero sí que es cierto que con la versión cara tenemos un poco mejor de calidad y no tenemos estos pequeños problemas. Todo se ha dicho que por la diferencia de precio que tenemos entre una y la otra, no tenemos 10 veces más calidad con la versión cara que con la barata. De hecho, en muchas ocasiones no vamos a ser capaces de percibir la diferencia entre la versión barata y la versión cara. Algo que también es bastante importante y en lo que esperaba encontrar bastante diferencia entre la versión barata y la cara es en la latencia. Pero los resultados me sorprendieron bastante, ya que utilizando la configuración por defecto apenas podíamos ver la diferencia entre la latencia de uno y la otra. Supongo que esto pasa porque por defecto la versión cara, aunque sea más rápida, está transmitiendo en 4K, mientras la versión barata está retransmitiendo solo en 1080. Con la versión barata nos hemos encontrado con algún problema, por ejemplo si la utilizamos con el OBS Studios no tenemos ningún tipo de problema, directamente lo detecta todo bien y funciona todo correctamente. Pero por ejemplo utilizando programas como por ejemplo el Zoom para hacer retransmisiones en directo, lo que sí que nos encontramos es que cuando utilizamos la imagen directamente de la capturadora nos hacía como un recorte extraño y también reducía mucho la calidad. Esto lo pudimos solucionar en lugar de utilizar directamente la capturadora, pasando la capturadora por el OBS Studios y creando una cámara virtual a través del OBS Studios. Entonces, desde el Zoom seleccionábamos la cámara virtual del OBS Studios y ya podíamos retransmitir con esta capturadora sin ningún tipo de problema. Pero tenemos que tener en cuenta que es un pequeño problema con el que nos hemos encontrado y que lo hemos podido solucionar, pero hemos tenido que hacer más pasos que no simplemente utilizando la versión más cara, que directamente conectándola ya nos ha funcionado con cualquier programa que la hemos utilizado. Y entonces la pregunta importante, ¿con cuál de las dos versiones nos quedamos? Está claro que si necesitamos 4K o necesitamos el 1080-60 fotogramas por segundo, solo nos va a quedar una opción y vamos a tener que comprar la versión cara. Pero si no necesitamos estas funciones, va a depender mucho del presupuesto que tengamos. Está claro que si somos una empresa o estamos haciendo un proyecto por el cual queremos la mejor calidad posible y no nos importa pagar esta diferencia de precio, también nos vamos a quedar con esta versión, pero si no, la versión barata también es muy buena opción, ya que vamos a tener muy poca diferencia de calidad entre una y la otra y nos vamos a estar ahorrando bastante dinero. Algo que sí que recomendaría utilizar la versión más cara es si queremos hacer grabaciones. Si queremos hacer streaming no es tan importante, ya que al hacer el streaming en directo normalmente ya se comprime bastante la imagen y por lo cual no vamos a ser capaces de ver tanto la diferencia de calidad entre la una y la otra. Pero si queremos hacer grabaciones, por ejemplo grabar desde una cámara o un monitor o lo que sea, sí que nos va a interesar tener la mínima compresión posible para tener más calidad de imagen y poder tratar mejor con esta imagen, por lo cual esto lo vamos a conseguir mejor con la versión más cara que no con la versión más barata. Por lo cual esto, como ya hemos dicho, va a depender mucho del presupuesto y de lo que queráis hacer con ella. Si queréis hacer streaming y tenéis un presupuesto reducido o no queréis hacer una inversión muy grande, recomendaría directamente la versión más barata. Pero si queréis conseguir la mejor calidad posible y no os importa pagar la diferencia de precio, está claro que con la versión más cara, el Elgato Camlink 4K, vais a poder tener este plus de calidad y además también tener más facilidades y más soporte al cliente en caso de ser necesario. Os dejamos en la descripción los links de compra a las dos versiones, sobre todo si queréis comprar la versión barata, os recomendamos que la hagáis a través del link que os vamos a dejar en la descripción, ya que la versión barata, al ser china, hay muchas marcas y muchas versiones diferentes que hacen
Y esta versión que he comprado yo, aparte de ser de las más baratas que hay, también os aseguráis de que es la versión que he comprado yo y por lo cual la que me ha funcionado también. Que ya os digo que hay otras versiones, he visto algunas reviews de otras versiones que tienen un poco menos de calidad o donde sí que se nota más la diferencia en la latencia, y por lo contrario, esta versión que hemos comprado tiene la mejor calidad que creo que podemos encontrar en estas capturadores, sobre todo por el precio que tiene. Por lo cual, os recomiendo que vayáis directamente al link que hemos dejado en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado este vídeo, os recomiendo que veáis este de aquí también. Y si no lo estáis aún, suscribiros al canal, por favor, que así nos ayudáis a hacer crecer este proyecto poco a poco. Y si ya habéis visto este vídeo y os habéis suscrito al canal, este de aquí seguramente también es muy interesante.